Romanos 5, del 16 al 18. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La palabra del Señor está bendecida y vamos a estar predicando bajo el tema reinando en vida. Se pueden sentar, se pueden poner en sus asientos. Queridos hermanos, en la Biblia está escrita en un contexto de reino. Y cuando nosotros nos acercamos a las escrituras tenemos que entender que es en el contexto que se enseña o se revela la Biblia, es un contexto de reino, de un reino celestial y eterno. Bien, sí, nosotros podemos ver a un Dios que es el rey de todo el universo y gobierna todo. Al Dios que nosotros le servimos, el Dios que gobierna todo. Todo está bajo su control. Entonces nosotros tenemos que entender que este reino es celestial y es eterno. Entonces, en el contexto bíblico y en lo que Dios hace, tenemos que tener en cuenta la eternidad de Dios. Dios no vive en el tiempo. Dios vive en un eterno presente. Los que viven en el tiempo somos nosotros. En Dios no hay pasado, no hay presente, ni hay futuro. Dios es eterno. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que entender que Dios quería eternamente cuando creó al hombre. Y nosotros por eso, cuando nos acercamos a las Escrituras y nos acercamos a Génesis, el libro de Génesis tenemos que dividirlo en dos para tener un buen entendimiento. Si no se divide a Génesis en Génesis antes de la caída y Génesis después de la caída. Génesis antes de la caída es la intención original de Dios. Es el principio gobernante. A partir de Génesis 1 y 2, todo lo que Dios establece es el principio que gobierna el propósito de Dios. Lo que Dios quería hacer, lo que Dios se había propuesto en sí mismo por el puro afecto de su voluntad. Y ese propósito, según Efesios capítulo 1, era reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La intención original de Dios era extender su reino y hacer de la tierra una extensión del cielo. Es decir, que en la tierra se manifestara, se adorara, se glorificara a Dios como se hace en el cielo. Amén. Bendito sea su nombre. Si nos damos cuenta, cuando Dios le habla a Moisés, que le dice a Moisés que haga el tabernáculo, le dice, hazlo como te lo enseñé del que esté en el cielo. Si hazlo de esa manera, la adoración en la tierra, yo quiero que sea como se adora en el cielo, donde hay unos seres vivientes que constantemente están diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Es decir, que en el cielo, cada vez que esos seres están en la presencia de Dios, tienen que estar alabando y glorificando a nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Entonces Dios quiere que la tierra sea como en el cielo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vemos entonces antes de la caída, vemos el principio gobernante del propósito de Dios. Y es cuando Dios en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. 28. Y lo bendijo Dios. Y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, soyugadla, señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Lo que Dios está estableciendo es un gobierno. Dios quería gobernar en la tierra por medio del hombre. Pero para Dios gobernar por medio del hombre en la tierra, primero tenía que darle su imagen.
Y por eso la Biblia dice primero, y primero dice, varón y hembra lo creó y lo bendijo. Entonces dice, lo que le creó a su imagen, y después de crearlo a su imagen, lo bendijo. ¿Por qué? Porque la bendición de que Dios le dio es la imagen de Dios. Es decir, lo capacitó para hacer lo que Dios quería que él hiciera. Si no le faltaba absolutamente nada para hacer lo que Dios quería que él hiciera. Y por eso le da unos mandamientos que son mandamientos de gobierno. Llena la tierra, soyúgala, pon por debajo de tus pies todo aquello que se levante en contra de la palabra de Dios. Señoré, le dio señorío sobre los peces, sobre las aves, sobre los cielos. Ahora bien, Dios no le dio señorío al hombre sobre otro hombre. Por eso es antibíblico que un hombre quiera tratar de tener señorío sobre nosotros. Porque el único que puede tener señorío sobre nosotros es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el principio gobernante no es yo tener señorío sobre ustedes como pastor. No, yo como pastor soy el primero entre todos mis iguales. ¿Qué implica eso? Que el primero que debe dar el ejemplo y hacer las cosas bien soy yo. ¿Para qué? Para que los demás lo hagan, porque somos iguales y soy el primero entre todos mis iguales. Entonces, no hay señorío, eso no es bíblico, de que un hombre se enseñoríe, de que usted tiene que estar bajo el dominio y el control de un hombre. ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué? Porque el principio gobernante es que el hombre señoríe sobre lo creado, no sobre sí mismo ni sobre otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, vemos entonces esa intención original. Entonces, Dios quería que la tierra fuera una extensión del cielo. Entonces, después de la caída, entonces por eso le digo que para poder entender las escrituras tenemos que dividirlo en dos. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que Dios dice antes de la caída y otra cosa es lo que Dios dice después de la caída. Si nos damos cuenta, antes de la caída, Dios lo bendijo. Y Dios decía, y cada vez que creaba algo decía, y Dios dio que era bueno. ¿Por qué? Porque estaba en una atmósfera de plenitud. Pero después de la caída vemos a Dios entonces trayendo maldición. Maldijo al hombre, maldijo a la mujer, maldijo a la serpiente y maldijo a la tierra. Entonces vemos otra actitud de Dios con relación después de la caída. Entonces eso tiene que decirme algo. Entonces tiene que decirme que ahí Dios tiene que incorporar lo que se llama el plan de redención, o lo que llamamos la salvación. Ahora, en cuanto yo interpreto las Sagradas Escrituras desde la salvación o desde el plan de la redención, estoy interpretando la Biblia desde la segunda mitad. Porque la parte que gobierna es Génesis 1 y 2. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos la caída, entonces, que Dios en Génesis capítulo 3:15 da una palabra, y da una palabra que tiene naturaleza profética de cumplimiento en Cristo. Y es Génesis 3:15, y esa es que podré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el carcañán, y la simiente de la mujer iba a herir a Satanás en la cabeza. Eso Génesis 3:15 es apuntando a la cruz. Eso está apuntando a la cruz. Está diciendo, aquí de esta manera, yo lo que voy a hacer, lo que se perdió, lo que se cayó, lo voy a recuperar, y de la manera que lo voy a recuperar es yo poniendo a mi hijo en una cruz. La manera de yo recuperar lo que se perdió aquí es por medio de un sacrificio, que ese sacrificio lo iba a hacer Dios, lo iba a hacer el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay una maldición sobre todos los descendientes de Adán, y todos los que estamos aquí de nacimiento descendemos de la genealogía de Adán. Y por eso cargamos el pecado de Adán, lo que se llama el pecado original. Y hemos cargado la naturaleza pecaminosa, y hemos cargado una condición que es por consecuencia del pecado, que es miedo, vergüenza y culpa. Entonces esa miedo, vergüenza y culpa, todo hombre nacido de mujer la carga encima. ¿Por qué? Porque Adán no vendió al pecado. Y hubo una transgresión a la ley de Dios. Y por medio de la transgresión a la ley de Dios vino una condenación. Y la condenación era que el hombre estaba muerto en delito y pecado. Estaba alejado de la ciudadanía de Dios. Estaba fuera de la gloria de Dios. Y peor aún, estaba fuera del Edén. Porque la bendición se iba a mantener donde Dios lo estableció. Entonces una cosa es el hombre en el Edén y otra cosa el hombre fuera del Edén. Entonces, ¿qué sucede? Por años
se tiene un mal entendimiento de lo que es la salvación. Hay muchos que están esperando morirse para disfrutar su salvación. Y entiende que él va a disfrutar su salvación cuando vaya al cielo. La salvación se disfruta en la tierra, aunque hay una etapa que iremos al cielo. Ahora nosotros estamos en la capacidad de disfrutar nuestra salvación. Una de las cosas que nosotros muchas veces pensamos cuando llegamos al evangelio es que ser evangélico, como decimos, es aburrido. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Si aquí nosotros podemos gozar más que en el mundo. Aquí se goza más que en el mundo. Si no tenemos que vivir un evangelio aburrido, como que estamos comiendo un limón agrio. El que verdaderamente ha conocido el evangelio, constantemente se manifiesta un gozo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el espíritu. Es decir, que el que pertenece a este reino, entonces hay gozo, hay alegría, hay una actitud de celebración. Y tiene que ver con algo que sucedió en una cruz y tiene que ver con algo que sucedió dentro de ti. Que es que la morada del Espíritu ahora esté en ti. Entonces ese es el reino que hablamos, ese reino que no es cosas materiales, no tiene que ver con cosas materiales, no tiene que ver con cosas que pereces con el uso. Tiene que ver que el gozo que tenemos aquí no es un gozo pasajero, es un gozo eterno. Y el gozo que tenemos del mundo no me lo puede quitar porque no fue el mundo que me lo dio. El gozo que tenemos proviene de un Dios eterno, de un Espíritu eterno, de un Evangelio eterno, de un Rey glorioso y maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es maravilloso servirle a Dios, queridos hermanos. Entonces la salvación se disfruta en la tierra y ahora, porque la salvación, en pocas palabras, es Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Simple. Esa es la definición más simple que yo le puedo dar de la salvación. Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Ahora bien, nosotros entonces podemos ver qué Dios hizo cuando nos salvó. Y quien lo describe mejor es el apóstol Pablo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con todas bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Vemos entonces que se repite lo que sucedió en el Edén, de la bendición en Adán. Ahora viene otro tipo de bendición que ahora es en Cristo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Es decir, que la bendición que se perdió en el Edén se recupera. ¿En quién? En Cristo. En Cristo hemos recuperado la bendición. Ahora bien, entonces él dice en lugares celestiales. El único que utiliza esta palabra en lugares celestiales es Pablo. Ninguno de los otros apóstoles la utiliza. Y solamente la utiliza en Efesios. Es en Cristo, lugares celestiales. Ahora, ¿qué es lugares celestiales? Es una esfera espiritual donde Cristo gobierna. Sí, en las áreas que Cristo que gobierne en mi vida, eso es lugares celestiales. Cualquier área que Cristo tenga gobierno, control de mi vida, eso es lugares celestiales. Si Cristo gobierna en tu casa, entonces tu casa es lugar celestial. Y tu casa debe manifestar la bendición que ella tiene. ¿Por qué? Porque tú has hecho de tu casa lugares celestiales. Donde quiera que Cristo reine, eso es lugares celestiales. Entonces, vemos entonces esa bendición que es en Cristo. Hay un artículo que debemos tener en cuenta. Una de las cosas para poder entender las Escrituras es hacernos nosotros mismos, hacerle pregunta al texto. ¿Qué está diciendo el texto? Porque a veces nosotros leemos la Biblia y hay textos que no entendemos, hay palabras que no entendemos. ¿Sí? ¿Qué significa el artículo en Cristo? Y solamente se da en el Nuevo Testamento. Ese artículo no se da en el Antiguo Testamento. Y solamente Pablo lo utiliza. Entonces Pablo dice que en Cristo hemos sido bendecidos con todas bendiciones espirituales. Ahora, ¿qué es estar en Cristo? En Cristo, estar en Cristo es estar unido a Cristo por medio de su Espíritu. Sí, eso es estar en Cristo. Que el día que el Espíritu de Dios regeneró mi espíritu, ese mismo día yo estoy en Cristo, unido a Cristo. Primera de Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Al punto que nosotros no somos un grupo con Cristo, somos uno. Cristo y yo no somos dos, somos uno. Cristo y tú no son dos, son uno.
¿Por qué? Porque tu espíritu está unido al espíritu de Él. ¿Qué implica eso, pastor? Implica que tú tienes el espíritu de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo, la naturaleza de Cristo, la justicia de Cristo, la gracia de Dios en Cristo y sobre todo la vida de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque el día que fuimos salvos, el día que nacimos de nuevo, lo que recibimos fue vida en el Espíritu. Efesios 2, y os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, que lo que nosotros tenemos por dentro es una clase de vida, la vida Zoé, la vida no creada. Esta clase de vida solamente la tiene Dios. Nadie, absolutamente nadie tiene esa vida, porque esa vida no es creada. Es propia de Dios, no tiene principio y no tiene final. Por eso la salvación es eterna el día que tú estás en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora bien, cada clase de vida se desarrolla en un ambiente, en un reino. Lo voy a repetir, cada clase de vida se desarrolla en un reino. Si nosotros vemos el reino animal. ¿Quiénes se desarrollan en el reino animal? Los animales. Eso está en Génesis. Cuando Dios comenzó a crear, lo que estaba creando eran diferentes tipos de reinos. Y creó el reino animal, creó los animales, creó el reino vegetal, los árboles, creó el reino marino, los animales que están en el agua. Pero había un infiltrado ahí también en esa creación. Estaba el reino de las tinieblas representado por Satanás porque ya había sido detronado. Entonces a la tierra también vino el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Ahora bien, ahora vemos entonces también la vida de Adán, que es la vida bio, que no es imagen y semejanza de Dios. Adán tenía imagen divina y semejanza divina, pero no tenía la vida de Dios en sustancia. Porque el primero que trajo la vida de Dios en sustancia, lo que Dios es en realidad, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora la tiene su iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, la vida que hemos recibido se desarrolla en un reino. Y se desarrolla en el reino de Dios. Para que haya crecimiento, esta vida debe ser colocada dentro de un reino. Y en el reino que se coloca es en el reino de Cristo o el reino de Dios, que es lo mismo. Entonces, ahora nosotros en este reino que debemos desarrollar la clase de vida que tenemos, que es la vida Zoé, la vida de Dios en Cristo, la vida no creada. Y esto lo dice Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo acto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo. Es decir, que el día que Dios me salvó, me sacó del reino de las tinieblas y me trasladó ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. ¿Qué sucede? Hay varias cosas que tenemos que saber de este reino, ciertas características. Y la primera característica es que este reino es un reino de herencia. Es que nosotros heredamos. Ahora bien, ¿quiénes son los que heredan desde el punto de vista legal? Los que tienen la misma genealogía del testamentario. Los que tienen la misma naturaleza. En términos legal, en una pareja de esposos no hay herencia, lo que hay es repartición de bienes. ¿Por qué? Porque los que heredan son los hijos. Los que heredan son los que tienen la misma genealogía. Entonces, por eso es de herencia. ¿Quiénes van a heredar en este reino? Los que tengan la naturaleza de Cristo. Los que hayan nacido de nuevo. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Para ver el reino de Dios tiene que nacer del agua y del espíritu. El agua simboliza la palabra y el espíritu la regeneración del espíritu. Nicodemo servía un reino y era el reino que ellos habían creído conforme al judaísmo. Y Nicodemo tiene una situación dentro del concilio, dentro del Sanedrín, que es que Nicodemo va de parte del grupo, porque él dice, sabemos, está diciendo, nosotros sabemos que tú vienes de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer lo que tú haces. Porque Nicodemo se enfocó en la manifestación de lo que Cristo hacía. Y Cristo le dice, oye Nicodemo, para ver el reino de Dios hay que nacer del agua y del espíritu. El reino tú no lo puedes ver por cosas que están sucediendo afuera. El reino tú lo puedes ver cuando tú entiendas lo que está sucediendo dentro. Ahí es que tú vas a entender el reino. No porque tú veas que algo es grande, que algo es maravilloso, que algo está funcionando, necesariamente tiene que ser la manifestación del reino. La verdadera manifestación del reino es cuando yo entiendo lo que yo vivía, lo que yo fui, lo que yo hacía y saber lo que Dios está haciendo en todos nosotros. Bendito sea su nombre. Y esa es la verdadera manifestación del reino de Dios, de una transformación, un cambio que Dios hace. Entonces este reino, la primera característica es que tiene derecho legal.
que todo aquel que tenga la naturaleza o la simiente de Cristo tiene derecho legal. Lo que es legal, nadie, ningún juez te lo puede quitar. Tú puedes ir donde quiera a defender lo que tú tienes, porque tú tienes legalidad. Y por eso Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y la potestad, la exhibió públicamente triunfante sobre ellos en la cruz. Había un acta que impedía que reináramos en vida. ¿Por qué? Porque estábamos vendidos al pecado. Y como estábamos vendidos al pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, eso impedía que pudiéramos reinar en vida. Pero bendito sea Dios en Cristo que esa acta fue quitada. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esa acta fue quitada. Es decir, que si tú estás en Cristo, ahora tú tienes una acta superior. Porque esa acta se la entregó a la iglesia. Y no solamente la entregó a la iglesia, sino que la publicó, hizo una publicación, lo anunció. No hay nada que lo condene a ellos si creen en mí. ¿Por qué? Porque no hay nadie que nos acuse. Por eso es que no hay condenación. No hay condenación es porque no hay quien nos acuse. ¿Por qué? Porque Cristo ocupó mi lugar. Me sustituyó. Entonces la condenación que había sobre nosotros cayó sobre Él. Y al caer sobre Él ya no hay quien acuse a lo elegido, al escogido de Dios, a los que han creído en Jesucristo. Esa es la razón por la que no hay condenación. Entonces vemos entonces que este es un reino que tiene legalidad. Es decir, que ya todos los que han creído en Cristo tienen legalidad para recibir la herencia. Ahora bien, este reino también es de luz. Porque el texto dice que es el reino de luz. ¿Qué tiene que ver la luz? Tiene que ver que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y le servíamos al reino de las tinieblas. La tiniebla se produce como ausencia de la luz o porque hay un choque que interfiere en la luz. Si todo el que está en tiniebla hoy está en tiniebla, es porque no le ha alumbrado la luz de Cristo. Por eso que el mensaje de la iglesia tiene que ser el mensaje de la reconciliación y el mensaje de la salvación, no de condenación. Porque el que está allí que no le sirve a Dios, no le sirve porque no le ha alumbrado Cristo. Es decir, no le sirve no es porque él sea malo, es porque porta una naturaleza pecaminosa y tiene una condición espiritual que le impide ver a Cristo. Y el día que él va a ver a Cristo es cuando la iglesia le predique el verdadero evangelio, el evangelio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Amén. Y el Espíritu Santo entonces le va a convencer de pecado para que él pueda creer. Porque el creer es una obra del Espíritu que te convence que tú eres pecador y que necesita un Salvador. Entonces, ¿qué sucede? Esa luz viene cuando tú le hablas de Jesucristo y se libera lo que se llama la liberación del entendimiento. ¿Por qué? Porque todos los que nacemos, todos los que estamos aquí, nacemos con velos de ignorancia, nacemos en tiniebla, nacemos con cosas que vamos creciendo y nos implementan algo y nos dicen esto es así y hay que hacerlo así y de esta manera creemos que es lo que funciona, que si no lo hacemos así no funciona así. Pero cuando tú comienzas a ver es que le han enseñado así, no es que está mal y que el modelo sea malo, es que la manera, el patrón que le enseñaron fue así. El asunto es que en el reino no funciona así. Dios tiene que liberar el entendimiento. ¿Para qué? Para que haya lo que se llama revelación. Revelación es la palabra apocaliptus, que quiere decir rodar el velo. Todos nosotros vinimos a Cristo con un velo y pudimos ver a Cristo. ¿Cuándo? Cuando se nos rodó el velo. Y cuando se nos rodó el velo, pudimos ver. Es como una obra de teatro que tiene un velo. Y cuando tú vas y va a empezar la obra, ¿qué hace la obra de teatro? Ruedan el velo y tú comienzas a ver los actores. Entonces, eso pasaba con nosotros, que estábamos en un teatro, en el mundo, pero delante de nosotros había un velo que nos impedía ver a Cristo. Y lo que Dios hace es rodar el velo. ¿Para qué? Para que alumbre Cristo y en nuestro entendimiento. Amén. Por eso dice la palabra que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio en la faz de Cristo. El evangelio lo que quiere es que te resplandezca Cristo de cara a cara.
que de la manera que yo voy a tener luz y en el entendimiento es cuando yo comience a ver a través de las escrituras a Cristo, porque todas las escrituras hablan de Él. Y el día que yo comience a ver las escrituras, viendo a Cristo a través de ellas, voy a ver que cada día más el velo se me va rodando, y yo comienzo a entender y a ver el propósito eterno de Dios en Cristo. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué pasa? La revelación viene por fe, es por creer. Si la revelación, hay que leer la Biblia, hay que estudiarla, pero es por fe. Porque Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. Si tú puedes entender cuando tú tengas fe, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, la fe me da entendimiento, pero me da entendimiento de la palabra de Dios. Y en el contexto de Hebreos 11 no está hablando de la palabra de Dios escrita, está hablando de la palabra de Dios hablada. Lo que Dios habló, lo que Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Sean los monstruos marinos, se creó, todo se creó con solamente el hecho de él hablar. Ahora bien, esa palabra de Dios es Cristo, porque Cristo es el logo, Cristo es el verbo. Por eso toda la acción de Dios es por medio del Hijo, porque el Hijo es el verbo. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que fue hecho puede ser hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan está diciendo que Cristo es la lógica de Dios, es el razonamiento de Dios. Cristo es la máxima revelación de cómo es Dios. Todo aquel que quiera conocer cómo es Dios tiene que conocer a su Hijo Jesucristo, porque Él es el verbo, es la acción de Dios. Entonces, si yo no conozco al Hijo de Dios, nunca voy a entender cómo es Dios. Si ven todo el accionar de Dios, ha sido hecho por medio de su Hijo Jesucristo, que es el verbo, la acción, lo que Dios pone en marcha. Colosenses 1:15-16 dice, Él es la imagen de Dios invisible. Él es la imagen de Dios invisible. El Dios que era invisible, que nadie lo ha visto, porque Él habita en luces accesibles, donde nadie tiene acceso. Y el único que ha visto al Padre es el Hijo. Amén. Y el único que lo puede dar a conocer, ¿quién? El Hijo. Amén. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bendito sea su nombre. Amén. Y cuando el texto dice que es el primogénito, no está hablando que es el primero en la creación, porque Él no es creado. Y ese es que mucha gente malinterpreta y dicen que Cristo es creado porque dice que es el primogénito. No, el primogénito en ese contexto es el que tiene preeminencia. ¿Por qué? Porque Cristo no es creado, Cristo es Dios. Y Cristo es un título. Entonces en el contexto es preeminencia. Que tiene preeminencia en toda la creación es el Hijo. Es el Hijo que tiene preeminencia en toda la creación. Entonces nosotros ahora, nosotros saber que estamos en Cristo, es un privilegio la salvación. El que entiende la salvación tiene que entender que es un privilegio ser salvo en Cristo Jesús. Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo acepto en el amado. Es decir, habla del privilegio de la salvación por ser adoptado hijo suyo, pero más que el privilegio de ser adoptado como hijo suyo, nos dice para qué fuimos salvos. Fuimos salvos para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso yo fui salvo. Para eso tú fuiste salvo. Para que constantemente tú dé gloria, gracia a Dios por su Hijo Jesucristo. Entonces vemos que hay una adopción como hijo por la obra de Cristo en la cruz, que es la que da legalidad para la adopción. Cristo cumplió con los requisitos legales en la cruz para ser adoptado, para adoptarnos. Porque nosotros no éramos hijos por naturaleza, éramos criatura de Dios. Y teníamos imagen divina y semejanza divina por ser descendientes de Adán. Pero por causa del pecado, esa imagen y semejanza se fue cayendo, se fue desboronando.
para ahora en Cristo, por la obra del Espíritu, que es la obra de la regeneración, no solamente tenemos imagen divina, sino que tenemos naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina. No es que somos dioses, sino que tenemos facultades espirituales que solamente Dios la tiene. Sabiduría espiritual, conocimiento espiritual, revelación en el conocimiento de Él, entendimiento de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque como éramos mentes naturales no podíamos percibir las cosas que son del Espíritu y entenderlas. Pero ahora, ¿qué pasa? Por estar en Cristo podemos entender las cosas que son del Espíritu. ¿Cuántos están aquí? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces tenemos todo eso en Cristo, queridos hermanos. Entonces eso hace que estemos capacitados para reinar en vida. Porque tenemos la vida de Dios, la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, la revelación de quién es Dios. Podemos escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Es decir, la Biblia es la revelación escrita de Dios. Es la revelación. Y esa revelación escrita lo que hace es revelar a su Hijo. Ahora bien, pero la revelación escrita no invalida la voz del Espíritu. ¿Cuántos están aquí? Amén. Es decir, no invalida que Dios te habla por medio de su Espíritu. ¿Para qué? Para guiarte. Y como Dios te habla por medio de su Espíritu, es para guiarte, es para que tú puedas gobernar, es para que tú puedas hacer la voluntad de Él. Porque el objeto de reinar en vida juntamente con Cristo es para que tú hagas la voluntad de Él. Lo que pasa es que muchas veces yo quiero aún hacer mi voluntad y quiero hacer algo y digo quiero y lo disfrazo diciendo que lo quiero hacer para Dios. Y esa es mi voluntad, hacerlo para Dios. Lo que pasa es que muchas veces queremos hacer algo para gloriarnos nosotros mismos. El asunto es que aquí en el reino lo que tú hagas, no importa el tamaño de lo que tú hagas, si lo haces para Dios, tiene el mismo valor que el que hace cosas grandes. Aquí no hay uno más grande. Aquí el único grande es Dios. ¿O qué usted cree? ¿Que el que está haciendo mayor trabajo aquí soy yo? No. Aquí desde que negamos aquí que el que todo participó está haciendo algo para la obra, para el reino de Dios. Junior está allá en los controles. En el reino de Dios lo que él está haciendo tiene tanto valor como lo que yo estoy haciendo aquí. Amén. Sí, no es que en el reino me van a decir cuando vayamos allá en la eternidad, Ariel, ven tú primero porque tú eras predicador, eras pastor. No. No funciona así. En el reino de Dios no funciona así. Todo el que haga algo para el reino de Dios tiene el mismo valor. Amén. Entonces, así funciona el reino de Dios. Hubieron dos que querían ocupar los primeros lugares en el reino. Le dijeron, queremos una mujer que era de la que ayudaba a financiar el ministerio de Jesús. Y se acercó a Jesús y le dijo, mira, yo quiero que mis hijos estén uno a tu diestra y otro a tu derecha. Le dijo, tú no sabes lo que estás pidiendo, mijo. Tú no sabes lo que estás pidiendo. Yo quiero que la copa que tú bebas, ellos también beban. No, ellos van a beber la copa que yo bebo, pero el lugar en el reino, eso no funciona así. El reino no funciona así, no por lugares, no es por estatura, no es por jerarquía. Por eso todo sistema religioso lo primero que establece es una jerarquía. Es una jerarquía. Y por eso esa jerarquía ven a los otros por encima del hombre, porque ellos creen que están por encima de los demás. Porque están en jerarquía, porque tienen un título. Y aquí los verdaderos que tienen valor son los que andan sirviendo. Son los que le lavan los pies a los otros, de manera figurativa. Eso es lo que tiene valor en el reino. Y Jesús se lo quiso explicar a Pedro. Y Pedro no lo quiso entender. Cuando le dijo, venga, le voy a lavar los pies. Y Pedro dijo, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Si tú eres el rey de reyes, si tú eres el señor de señores, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Pedro, si no te dejas lavar los pies de mí, tú no eres digno de tener reino. Le dijo, pues déjame completo. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quería servir, que el reino es un reino de servicio. No para que te sirvan. No es para que te sirvan en la mesa, es para tú servirle a otro. Así funciona el reino. Bendito sea su nombre. Y Jesús le quiso dar esa enseñanza, porque así funciona el reino de Dios. Sí, la palabra reino actualmente, cuando se habla en la iglesia, muchos están ahí, me van a hablar de dinero, me van a hablar de esto. ¿Por qué? Porque distorsionan el reino. Distorsiona completamente el reino. Y el reino no es sobre alguien. El reino no es sobre un país. No es el reino, no es que todo en ese país, en esa región, se van a ser cristianos y el presidente va a ser cristiano y los senadores van a ser cristianos y todo va a cambiar porque todos son cristianos. Eso no le enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque el reino está dentro de nosotros. Amén. Porque tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Eso es el reino.
Eso es reino. Jesucristo viviendo como rey de mi vida, gobernando todo mi ser. ¿Para qué? Para capacitarme para reinar en vida juntamente con Él. Bendito sea su nombre. Entonces, ya estamos capacitados. Ahora bien, lo que estamos capacitados para reinar en vida es por la gracia de Dios y la justicia. La gracia de Dios se manifestó por medio de la fe. Pero también la justicia era que éramos prófugos de la justicia del cielo. Y entonces Cristo ocupó nuestro lugar, tomó nuestra condena, y por medio de la fe, ahora existe lo que se llama la justificación por la fe. La vida del nuevo hombre, del que tiene la vida de Dios, vive por fe. Porque como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es decir, que lo que mantiene mi vida es la fe. El justo por la fe vivirá. Lo que sostiene la vida del justo es la fe. Pero la fe que te sostiene no es la fe tuya, es la fe de Cristo en ti. Por eso es don de Dios. Por eso es el don de la justicia. ¿Por qué? Porque esa fe no la produce tú, sino Cristo en ti. Por eso Efesios capítulo 2, 20 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues más don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. El don de Dios es la fe de Jesucristo. Pastor, entonces si es un don de Dios que yo no lo puedo producir, ¿cómo yo lo obtengo? Simple y sencillamente poniendo tu mirada y toda tu confianza en Jesucristo. Amén. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Esa es la fe. Por eso esa fe es diferente a la fe de los antiguos. Porque la fe de los antiguos era una fe de expectativa, de esperar, de una promesa. La fe de los antiguos, incluyendo a Abraham, era la promesa: te bendeciré en el futuro. Israel, si hace esto, entonces yo haré esto. Un sí condicional. Ahora en Cristo, todo ahora es una realidad. Mi realidad hoy es la realidad de Cristo. Y es tu realidad. Bendito sea su nombre. Porque ya tú estás en Cristo, en el consumado es, en todo lo que Cristo conquistó, en la herencia de Él, que Él conquistó. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahora estamos capacitados para reinar en vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿qué es reinar en vida? Porque esa es la pregunta obligada. ¿Qué es reinar en vida? Reinar en vida es estar por encima de todas las circunstancias. Cualquier circunstancia que tú estés viviendo, que por medio de la vida de Él, por medio de su Espíritu, tú tengas el control del Espíritu de Dios. Y que lo que esté fuera y lo que está pasando fuera de ti no revolucione ni haga cambiar lo que ya Dios hizo por dentro. Eso es reinar en vida. Que las circunstancias, las pruebas, los procesos no haga que tu fe mengue. Es más, eso debe hacer que tu fe aumente. Amén. O sea, hay personas que los procesos lo desgastan tanto y la situación de afuera lo desgasta tanto que la fe disminuye. La fe disminuye y su fe se ve tambaleada. ¿Cuál es el problema? Que no están reinando en vida. ¿Por qué? Porque están permitiendo que lo que está afuera gobierne lo que está dentro. Y nosotros se nos dio un depósito, el depósito de la vida de Dios. ¿Para qué? Para que seamos gobernados por la vida de Él. Bendito sea su nombre. Pastor, es más fácil decirlo que hacerlo, sí, es verdad. Debemos experimentarlo, debemos aprender a hacerlo. Para que eso que está afuera, que me está pasando, que me está atormentando, que me quiere detener, que me quiere desanimar, eso no sea lo que me detenga, eso no puede detenerme. ¿Por qué? Porque ahora yo necesito experimentar lo que dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que los hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, no por las circunstancias que yo estoy viviendo, no por la escasez, no es por la prueba. Yo puedo tener un momento difícil económicamente, como todos lo hemos tenido. ¿Quién no lo ha tenido aquí? Y le doy gracias a Dios por ustedes si nunca lo ha tenido. Pero eso no debe ser lo que gobierne mi vida. Eso no puede ser lo que me desanime y me anime. Lo que me anime no debe ser lo que yo tengo en el bolsillo. Lo que me da gozo no debe ser el carro que guío o la casa que tengo. Lo que me da gozo es que Cristo habita en mí. Bendito sea su nombre. Y eso es más que suficiente para estar gozoso, contento todo el tiempo. Él habita en mí. El Dios que creó los cielos y la tierra, por quien se creó todo, ha decidido ser tan humilde que ha venido a habitar en un simple pecador. Eso es lo que debe darme gozo, diario y constantemente. Denle un aplauso a Cristo.
Entonces, ¿qué sucede? Dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, oiga, ¿quién reinaba la muerte? Ahora bien, pero ¿qué venció en la resurrección? Entonces, después de la resurrección, porque él condenó el pecado en la cruz, pero en la resurrección venció la muerte. Si él no hubiese resucitado, no vence. La resurrección es lo que hace vencer la muerte. Ahora bien, si tú estás en Cristo, que nunca verá muerte, ¿puede reinar la muerte en ti? No, la vida. La vida tiene que reinar en ti. Amén. No la muerte. Tiene que reinar la vida de Dios, la vida Zoé. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí vemos algo, que es una palabra que me llama la atención. Y dice, lo que reciben. Esa palabra está escrita en un presente continuo. Me voy a explicar. Nosotros hemos hablado de la gracia común, donde la gracia común tanto llueve para justo como los injustos. Eso se llama la gracia común. También hablamos de la gracia perseverante, que fue la gracia que te estuvo preservando antes de llegar en Cristo. Está la gracia salvífera, que fue la gracia que te salvó el día que tú confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Se manifiesta lo que se llama la gracia salvífera. Ahora bien, aquí Pablo habla de la abundancia de la gracia. Ahora, ¿qué es la abundancia de la gracia de Dios? Está hablando de esa gracia que se manifiesta en un presente continuo. Es decir, que esa gracia se manifestó ayer, pero también se manifiesta hoy. Pero también se va a manifestar mañana. Bendito sea su nombre. Y constantemente esa gracia se va a estar manifestando día a día. No fue que un día se manifestó, no fue en el pasado. Es un presente continuo que siempre se va a estar manifestando a los hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la gracia que me salvó, pero al mismo tiempo es la gracia que me sostiene, pero al mismo tiempo es la gracia que me transforma a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, lo que fue perdiendo fue la imagen divina y la semejanza divina. Y Dios quiere recuperar esa imagen, pero ahora en Cristo. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, sufro dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que ahora Dios quiere formar a su Hijo en vosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, ahora bien, ¿qué tiene esta gracia en características? Tiene 4 características fundamentales. Una de ellas que es abundante. ¿Qué es abundante? Que cuando tú echas agua en un vaso se rebosa. Es decir, que la gracia que yo recibí, que es abundante y que la sigo recibiendo, me llena a mí, lo llena a ustedes, pero a través de esa gracia que yo recibo como es abundante, me llena a mí, pero se rebosa sobre otro. Es decir, que la bendición que yo recibo de parte de Dios y las añadiduras que recibo de parte de Dios, alguien tiene que disfrutar de ella. Alguien yo tengo que bendecir. A alguien yo tengo que ayudar. ¿Por qué? Porque es abundante. Y para que sea abundante tiene que llenarme y rebosarse. Si esa gracia es abundante. Ahora bien, pero dice también otra característica de esta gracia que es multiforme. Es decir, que esta gracia tiene diferentes formas. Es decir, que la manera como Dios lo hace conmigo no necesariamente es la manera que tiene que hacerlo con ustedes. Existe lo que se llama la multiforme sabiduría de Dios. Que Dios va a saber cómo hacerlo con cada quien, en cada momento, a la manera de Él. Por eso yo no puedo establecer un patrón de cómo Dios lo va a hacer conmigo, ni cómo lo va a hacer contigo. Eso se llama la multiforme sabiduría de Dios. Ahora bien, tiene otra característica de esta gracia que es inescrutable. ¿Qué es inescrutable? Que tú comienzas, la idea es que tú te vas al fondo del mar y cuando tú crees que ya llegaste al fondo, ahí es que falta. Y sigue nadando y dice, ya llegué, ahí es que falta. Si nadie la puede es inescrutable, nadie la puede entender a simple vista. Esta gracia debe ser revelada por medio del Espíritu de Dios. Amén. Porque nadie la puede entender en un orden natural. Porque esto se entiende en un orden espiritual. Y nadie puede entenderla fuera del reino de Dios. Para entenderla debe ser dentro del reino de Dios. Porque es por medio de la vida de Cristo. Y la vida de Cristo se desarrolla en un reino que es el reino de Dios. Bendito sea su nombre. Dice, es lo que están en el reino. Esos son lo que pueden entender. Es lo que es la inescrutable. Y otra característica de esta gracia es que se manifiesta por medio de la vida de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros
como tenemos el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo, nosotros como iglesia tenemos que establecer nuestra propia impronta, nuestro propio sello. Hay muchas cosas que podemos ver que otras iglesias le hacen bien, lo cual están bien, no están mal. Pero no necesariamente porque funciona allí, funciona aquí. ¿No me están entendiendo? Amén. Porque hay cosas que funcionan en una cultura y en un país, en una mentalidad. Pero hay otras cosas que no funcionan aquí. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, el Dios que es de un reino, que dice la Biblia que toda lengua, toda nación, todo color lo van a adorar, no está sujeto a cultura. Es decir, no está sujeto a un país. Por eso, cuando alguien adora de una manera, gloria a Dios porque lo hace de esa manera. Pero yo tengo mi manera. Tú tienes la tuya. ¿Cuál está bien? Todas están bien. Esa es tu manera de adorar. Yo nací en un transformo pentecostal. Y nosotros, yo sentía a Dios cuando me ponían la batería. Sentía a Dios. Si esa batería no funcionaba, ese día yo no iba a sentir a Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios? Me llevó un día a una iglesia de un pastor guatemalteco, que todo era guatemalteco, y ellos adoraban silenciosamente. Y yo veía a esas personas que entraban en la presencia de Dios silenciosamente. Y las mujeres ni decían ni ja, ni ja, y silenciosamente adorando a Dios, en el silencio, escuchando la música sin la batería. Y yo vi eso y yo comencé a adorar a Dios también sin la batería. Y entendí que Dios no estaba en una batería. Porque la adoración tiene que ver con una actitud de tu espíritu, de tu corazón. Amén. Y entré en la adoración. Ahora bien, ¿estaba mal como yo lo hacía? No. ¿Estaba mal como yo lo hacía? No. Cada quien tiene su forma de adorar, glorificar y exaltar el nombre de Cristo. Entonces, eso tiene que ver con entender lo que es reinar en vida. Es decir, si ese día, como no estaba la batería, si yo no entro en el mover del Espíritu, hubiese salido de ahí diciendo, Dios no estaba ahí. Porque en mi corto entendimiento yo entendía que la batería era que hacía que Dios se movía. Pero entendí que lo que hace que Dios se mueva es un corazón contrito y humillado. Bendito sea su nombre. Eso es lo que va a hacer que Dios se mueva delante de ti, dentro de ti. Un corazón contrito y humillado que Dios no rechaza nunca. Aprendí. Eso es reinar en vida, queridos hermanos. Ver cómo Dios hace las cosas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué impide que yo reine en vida? Ahí viene la pregunta importante. Yo sé que muchos pensaron el diablo. No. Mi entendimiento. Colosenses 2:8-10. Mirad que nadie os engañe con media de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sí, lo que va a hacer que yo reine en vida es cuando sea engañado por medio de la filosofía, por hueca sutileza. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia se meten cosas que nosotros los cristianos le ponemos el sello distintivo y le decimos, Dios me dijo o siento en mi espíritu hacerlo así. Y porque tú me digas que Dios te dijo, porque tú sientes en tu espíritu, ya yo tengo que avalar lo que tú estás sintiendo. No y no. Lo que yo tengo que avalar es lo que Dios ha revelado en sus sagradas escrituras. Amén. Lo que Dios ha dicho a través de las sagradas escrituras. Y si lo que tú me dices que Dios te dijo, yo no tengo problema. Pero fíjate bien, decímelo conforme a lo que Dios ha dicho en su Hijo. Porque ya Dios no habla como hablaba en el antiguo pacto, que los profetas tenían que venir a hablar de parte de Dios. Así dice el Señor, en cuya presencia habito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si yo me voy a mi Biblia, Hebreo 1:1 dice, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, en los posteros días ha hablado por medio del Hijo. Es decir, que todo lo que Dios me tenía que decir, ya me lo dijo en su Hijo. Dios no tiene que decirme nada nuevo porque ya todo lo ha dicho en su Hijo. Todo lo que está en su Hijo ya me lo dijo para mí y para ti, porque tú estás en su Hijo.
Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito saber qué es lo que me van a decir, es conforme a Cristo, es conforme a Él. Entonces, el pensamiento gobernante aquí es que es la cabeza de todo el cuerpo. Es decir, que el cuerpo hace lo que piensa la cabeza. Y tenemos la ventaja de que poder entender lo que piensa Cristo porque tenemos la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo es una mente espiritual para operar desde el mundo físico y para entender las cosas que son del espíritu. Sin ella no hay manera de conocer las cosas del espíritu. Es una mente espiritual. Entonces, la conformación de la mentalidad me impide reinar en vida. ¿Cómo está compuesta mi mentalidad? Nuestras mentalidades, todas, están conformadas por unos patrones de pensamiento establecidos desde que nacemos. Y basado en ese patrón de pensamiento es como pensamos. Y dice la Biblia que como es el hombre así piensa. Lo que determina quién tú eres, tu manera de pensar. Tú eres espiritual, no porque habla lengua, no porque ve visiones, sino porque piensa como un hombre espiritual. Lo que identifica al hombre espiritual es su manera de pensar. Entonces yo necesito que toda esa fortaleza que me han puesto, todos esos modelos, todos esos patrones, yo necesito, no es que estaban malos, es que Dios es un Dios que hace una cosa en un tiempo de una manera, pero no implica que porque Él lo hizo así ayer, lo va a hacer así hoy. ¿Cuántos están aquí? Amén. Si ustedes se dan cuenta, Jesús nos repitió un milagro. Cada milagro era nuevo y cada milagro era diferente. Entonces, el que tiene una formación, tiene un patrón de pensamiento, entiende que las cosas aquí funcionan por fórmula. Y a veces tú estás esperando a Dios que entre por la puerta y Él te entra por la ventana. Y me entró ayer por la ventana, déjame ponerme frente a la ventana y Él te entra por el techo. Si Dios no tiene forma, entonces yo no puedo ajustar a un Dios infinito, a una mente finita. Lo que Dios va a hacer contigo, conmigo, Él tiene su propio modelo y su propio diseño. Lo que yo necesito es sintonar mi espíritu al mover del espíritu de Él. ¿Cuántos están aquí? Amén. Para poder moverme a la velocidad y como Él quiere hacerlo. Porque la manera que Él quiere hacerlo no es como una fórmula, es conforme a un diseño preestablecido desde antes de la fundación del mundo. Eso es reino. Entonces yo no puedo entender reino si mi mentalidad todavía tiene formaciones y tiene fortalezas mentales. Y para entender reino yo tengo que entender gracia. Porque tú no puedes entender reino si no entiendes gracia. Y para entender gracia tienes que entender pacto. Porque tú no vas a entender gracia si no entiendes pacto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros tenemos una mezcla de pacto. Estamos bajo la gracia y todavía tenemos una mentalidad bajo la ley. O estamos en la ley o estamos en la gracia. Y Dios no me salvó para que viva bajo la ley. Pastor, ¿usted es anti-ley? Yo no soy anti-ley. Lo que pasa es que en Cristo hay una nueva ley que se llama la ley del espíritu de vida, que tiene que ver con la vida de Cristo. Que ya Dios no tiene que establecerme que yo no puedo hacer que está malo. ¿Por qué? Porque ahora por dentro de mí está el Espíritu de Dios y el mismo Dios da testimonio y me testifica si lo que yo hago está bien o está mal. Y hay muchas cosas que me son lícitas pero no me convienen. ¿Cuál está aquí? Entonces, ¿qué sucede? Ahora la ley del Espíritu de vida me lleva a vivir una vida conforme a la vida de Cristo. Entonces, nosotros estamos, nada de lo que fue de la ley está de pie en la gracia. Lo voy a repetir, nada de la ley está de pie en la gracia. El cumplimiento de la promesa a Israel, todo lo que Dios prometió a Israel, se cumplen en Cristo. Todo, hasta la fiesta. Si ve la fiesta judía, todas tienen cumplimiento en Cristo. Todas tienen cumplimiento en Cristo. Entonces, ahora mi realidad no es lo que vivió Jeremías. Mi realidad no es lo que vivió Moisés. Mi realidad no es lo que vivió Abraham, lo que vivió David. Mi realidad no es la realidad del salmista del Salmo 42, que tenía sed de un Dios vivo, que no sentía a Dios porque tenía que ir al templo a adorar.
Y como estaba en cautiverio, no podía ir a adorar al templo. Esa no es mi realidad, porque ahora yo soy su templo. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Yo no necesito un templo físico para adorar, porque ahora somos el templo de Él, en el Espíritu. Bendito sea su nombre. Amén, gloria a Dios. Entonces, por eso Jesús le dice en Juan 3:17, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. La sed que tenía el salmista, si hubiese estado en Cristo, nunca más tendría sed. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que oyeron de Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso, si yo no entiendo, cuando me acerco a las Escrituras, ¿qué dijo Jesús antes de la cruz? ¿Y qué dijo Jesús después de la cruz? ¿Cómo se reveló un Dios que estaba fuera de ellos y ahora cómo se reveló un Dios que está dentro de nosotros? Porque para ellos tenían un Dios lejano. Por eso el contexto de reino para ellos es muy diferente al contexto de reino para nosotros. El contexto de reino para los judíos era un reino conforme a David. Y era un reino terrenal que iba a vencer a los romanos. En el contexto eclesiástico, el reino tiene que ver con un estado espiritual. No tiene que ver con cosas que están afuera, tiene que ver con cosas que están adentro. Amén. Y lo que se nos metió por dentro fue la eternidad de Dios. Amén. Entonces, ahora yo necesito saber qué Jesús dijo conforme al pacto de ley. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús conforme al pacto de la gracia? Por eso, Pablo dice que si conociste a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la encarnación, ellos vieron la revelación hecha carne de Dios. Después de la muerte y la resurrección, vemos al Cristo glorificado, lleno de gloria, de honra y majestad, hecho Señor y Cristo, y hecho Señor de la nueva creación. Y el que yo recibí fue en mi espíritu, fue un estado glorificado, lleno de gloria. El que tú recibiste fue ese. Amén. Pastor Osondo no es uno solo, lo que pasa es que tiene mayor dimensión en términos espiritual. Ya ahí Él gobierna tanto en el cielo como en la tierra. Pero no simplemente, sino lleno de gloria. Entonces, ¿qué pasa? Yo para reinar en vida necesito conocer la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. Dios sabe. Efesios 3:5. Que por revelación me fue declarado el misterio. Cristo era un misterio que estaba escondido. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual poder entender cuál sea el conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu de Dios quiere revelarme a Cristo. Tan sencillo como eso. Quiere quitarme el velo para que yo vea a Cristo. Y como como estaba escondido en un misterio, a manera de tipo, sombra y figura, en el Antiguo Testamento. Y vemos todo lo que Cristo iba a hacer en misterio, tipo, sombra y figura. Entonces ahora tú puedes entender la sabiduría de Cristo, que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, viendo la sabiduría de Salomón. Cuando tú veas la sabiduría de Salomón, vas a entender la sabiduría de Cristo. Cuando tú veas la fe de Abraham, vas a entender que Cristo es el autor y consumador de la fe. Cuando tú veas todos esos personajes y tú comiences a verlo a ellos, comiences a ver lo que ellos hacen, tú vas a entender lo que Cristo hace dentro de ti. La sabiduría que tiene Salomón, ahora lo tenemos nosotros por estar en Cristo, porque en Él está escondido todos los tesoros de la sabiduría. ¿Y en quién tú estás? ¿Tú estás en Israel o estás en Cristo? Cristo. En Cristo. Cuando tú veas el arca de Noé, que es el arca de salvación, tú vas a entender la salvación, porque eso estaba apuntando a Cristo. Cuando tú veas el árbol de la vida, tú vas a entender qué es la vida de Dios. Cuando tú comienzas a entender todo eso que estaba en misterio escondido, vas a entender la revelación de Jesucristo, pero no afuera de ti, sino dentro de ti. Y cuando tú conozcas la revelación de Jesucristo, tú vas a poder estar capacitado para reinar en vida juntamente con Cristo. No importa la circunstancia, la situación que tú estás viviendo, tú vas a estar reinando en vida. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios va a tomar control de ti completamente y tú vas a poder estar de pie
encima de la roca de salvación. Las rocas, tú puedes estar moviéndote, temblando por la situación encima de la roca, pero tú nunca ves ver la roca moviéndose debajo de ti. Y la roca fuerte es Jesucristo. Y nosotros fuimos plantados en esa roca. Ese es nuestro fundamento. Y ese debe ser nuestro fundamento. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se pueden poner de pie. Amén, gloria a Dios.